Vamos a hacer un nuevo ejercicio de la cuarta ronda del exam 02. En este caso vamos a resolver Floodfield. En el subject lo que vemos es que tenemos que escribir una función que coja una cadena bidireccional de caracteres, es decir, una matriz, tal cual que así. O, por ejemplo, esta es otra cadena bidimensional. Por ejemplo, esta sería la matriz. Aquí sería esta. Muy bien, pues que coja una cadena bidireccional de caracteres con una variable tPoint como las dimensiones de ese array y una variable tPoint como un punto de inicio. Empezaríamos desde el punto tPoint que nos facilitan y esta función rellena una zona completa reemplazando los caracteres que hay dentro por el carácter f. Una zona es un grupo de el mismo carácter delimitado horizontalmente y verticalmente por otros caracteres, o el array del borde, es decir, el borde de la matriz. Si esta es la matriz, pues el borde. Perfecto. Entonces, la función nos rellena diagonalmente y la función tiene el siguiente prototipo: void floodfield char *tab para la matriz, tPoint size para el tamaño de la matriz y tPoint begin para el punto de inicio desde el cual tiene que partir a rellenar. La estructura se prototipa así. La estructura de nuestro fichero .h, typedef, struct para estructura, sPoint, abrimos la llave int x, int y, cerramos la llave tPoint. Esa es la estructura y lo que tenemos es en nuestro fichero .h. Vale. Y luego en el ejemplo, como ejemplo, podemos poner char, es decir, todo este texto que facilita el subject, char, make area, char, zone, tPoint size, char new, malloc, hacemos una reserva de memoria porque no sabemos lo que va a medir nuestra zona, nuestra área, nuestra matriz. Y ahora para i igual a 0, todo esto lo facilita el subject. Entonces lo único que tenemos que hacer es coger esto, copiarlo, todo este texto que viene en el subject, copiarlo y pegarlo dentro de nuestro fichero floodfield para comprobar que todo funciona. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en nuestro fichero floodfield? Hemos visto que nuestro fichero .h contiene la estructura. En este fichero .h podemos incluir, por ejemplo, también las llamadas a las librerías que necesitamos, que en este caso sería include stdio.h, hacemos un include unistd.h y podemos poner include stdlib.h por si necesitamos el printf, un write o alguna otra función. Dentro del floodfield.h lo que hacemos es que con include
comillas, floodfill.h, la llamamos a la librería que contiene nuestra estructura y el resto de librerías. Y vamos a utilizar dos funciones. Void fill char tab para nuestra tabla, tPoint size, que tPoint es la estructura, corresponde a la estructura que hemos definido en el punto H. tPoint size para el tamaño de nuestra matriz, tPoint cur para el punto en el que actualmente nos encontramos rellenando y char to fill para el carácter a rellenar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer dentro de esta función? Decimos if cur i, es decir, si la posición en el eje y que está definida en el punto h, ¿ve? Aquí ponemos int x, int y, son variables de coordenadas en el eje x y en el eje y. If cur i es menor que 0 o cur x es menor que 0 o cur i es igual o mayor que size en el eje y o cur x es mayor o igual que size en el eje x, es decir, si está por fuera de la matriz o en el filo, mayor o igual que size, si esta es nuestra matriz, si estamos por fuera o estamos en este punto. O, es decir, si la posición en la que estamos en el eje Y es menor que 0, si la posición en el eje Y X es menor que 0, si la posición en el eje Y es mayor o igual al tamaño en el eje Y, o la posición en el eje X es mayor o igual al tamaño, a size de X, o nuestra tabla es distinta a toFill, entonces o la posición en la que nosotros estamos es distinta de toFill, entonces nos salimos. Tab cur i, cur x distinto de toFill, return. Si se dan todas estas condiciones, nos salimos. Entonces, tab cur i o cur x es igual a f. La posición en la que nos encontramos la rellenamos con f. Y llamamos mediante esta función, que es una función recursiva porque se llama a sí misma, dentro se va ejecutando, le decimos fill, ejecutamos nuestra propia función, tab size, y le decimos qué es lo que tenemos que rellenar, tPoint, paréntesis, tPoint, abrimos llave, cur x menos 1, cur y toFill. ¿Qué es lo que estamos diciéndole aquí? Que en el eje X lo que hagamos es que rellenemos en la tabla para el tamaño, rellenemos la posición actual en la que nos encontramos en el eje X menos 1. La misma operación tenemos que hacer para el eje X más 1. Es decir, ya tenemos nuestra posición con la f. Y le decimos la tabla, fill, la tabla, por el tamaño que tenga la tabla, y abrimos paréntesis tPoint
¿Qué posición? La actual en el eje X, menos 1, el eje Y lo dejamos como está y utilizamos el carácter toFill. Hacemos lo mismo, fill, tab, size, abrimos paréntesis, tPoint, abrimos llave, curX, en esta ocasión más 1. Es decir, hemos cambiado el menos 1, pues ahora el más 1. El eje Y sigue igual, toFill. Siguiente que necesitamos cambiar, pues ahora tocamos el eje Y. Fill, tab, size, tPoint, curX, curY menos 1, toFill. Hemos tocado ahora la posición del eje Y menos 1. Y por último, fill, tab, size, tPoint, curX, curY más 1, toFill. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Pues lo que hemos hecho ha sido que a lo largo de toda la tabla, size, y durante todo su tamaño, vamos a ir cambiando el carácter toFill por nuestro carácter F en la posición que nos encontremos menos 1 del eje X, en la posición del eje X que nos encontremos más 1, en la posición del eje Y menos 1 y en la posición del eje Y más 1. Y le decimos void, o sea, ya terminamos esta función y acometemos la función floodFill que viene en el subject. Y decimos void floodFill char tab tPoint size tPoint begin y ahora que ejecute fill tab size begin desde el punto de inicio y tab begin y begin X. Es decir, los caracteres a rellenar son los que están en la tabla desde begin y begin X. Si nosotros ejecutamos esto, ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Hemos definido nuestra librería, que ya viene en el subject. En el propio subject viene el código que tenemos que introducir con nuestro main y con una función que se llama makeArea para crear el mapa correspondiente, para estructurarlo, para hacer la reserva de memoria. Y entonces lo que hemos hecho ha sido, le hemos creado una función que le diga dónde tiene que rellenar. Hemos rellenado la tabla, utilizamos el carácter de la char tab con el tamaño definido, la posición actual en la que nos encontramos y los caracteres a rellenar. Y le decimos que si la posición en la que nos encontremos se sale, es menor que 0 o se sale de la tabla en la que estamos, pues que no ejecute nada, que no haga nada. Sustituimos nuestra posición actual por una F o bien que no haya ningún carácter en la posición en la que nos encontremos. Si no hay, es decir, si la posición en la que nos encontremos no hay ningún carácter, pues que se salga también. La posición en nuestra tabla la sustituimos por la F y le decimos que esa posición también lo haga en X-1, en X más 1, en Y-1 y en Y más 1. Ejecutamos nuestra función que viene en el subject y desde esta función llamamos a la función de relleno para rellenar que hemos creado antes, utilizando la tabla, el tamaño de la tabla, el punto de inicio con begin y luego
¿Cuál es la diferencia, la particularidad de aquí? Que el char2fill de nuestra función fill, a la hora de ejecutarla, que lo haga desde nuestro punto de partida de tab en el eje Y y en el eje X. Son apenas 14-15 líneas de código, pero hay que estructurarlo para que rellene en el eje X la posición -1, en el eje X la posición actual +1, eje Y la posición actual -1 y eje Y posición actual +1.